Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra, que ella no volverá vacía. Querido Dios, háblanos por medio de tu palabra, y gracias porque ella quedó en la historia registrada de la gente que ha hecho lo bueno y que ha hecho lo malo, para que la sabiduría, el cuadro que tenemos aquí, usando nuestra inteligencia y nuestra voluntad, podamos decidir, Padre, tomar como ejemplo a aquellos que hicieron tu voluntad y el resultado que trae, la bendición que trae el hacer tu voluntad. Y Padre, es de necios, teniendo aquí el cuadro de aquellos que han desobedecido tu palabra, que nosotros también incurramos en ese terrible error. Y gracias porque nos entregaste el libre albedrío, y gracias porque en esta mañana vamos a adquirir más sabiduría de lo que ya tenemos. Abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice amén. El tema de hoy: pecado y cautiverio. Pecado y cautiverio. Desobediencia a la palabra de Dios trae esclavitud. Pecado, ¿qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Esclavitud en vida, y muerte espiritual, y muerte física, condenación eterna. Ahora, lo bueno de Dios para con el hombre es que Dios no te apunta con un revólver para que vos obedezcas. Acordate que Dios te entregó el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Yo lo miro como una moneda con dos caras. Mire, libertad para tomar la decisión que tú quieras, hacer lo que tú quieras, decir lo que tú quieras. Pero la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Tú eres responsable de todo lo que haces, de todo lo que dices. Dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero gracias a Dios, aquí tenemos la ley de Dios, la ley moral, donde usted y yo, al conocerla, porque tenemos el libre albedrío, decidimos, como los hermanos que se han bautizado, decidieron dejar la vida antigua, la vida pasada, y simbólicamente salen del agua como Cristo salió de la tumba, resucita a la nueva vida que Dios le da, y esa vida se mantiene obedeciendo la palabra de Dios. Después de haberse bautizado, conociendo la gracia de Dios, uno puede pasar de vida a muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos rescató y hoy estamos en vida. Usted y yo podemos, por medio de la desobediencia, por medio del pecado, volver a practicar todas las cosas que practicábamos estando en esclavitud. Entonces, pecado y cautiverio. Y Segunda de Reyes, capítulo 17, 7 al 23, yo esto le voy a dar como tarea. Usted va a ir a leer todo el capítulo, contexto anterior, contexto posterior, y usted va a entender lo que estamos diciendo aquí. Pero voy a ser bien puntual. Que vemos aquí en este pasaje, que vemos aquí en este cuadro. Mire, un cuadro repetido hoy día. Mire, el pecado lleva al cautiverio. Así como el pueblo de Israel, mire, más de 265 años. Mire, después de haber salido de la esclavitud, después de haberse asentado ahí en la tierra prometida donde hoy está el pueblo de Israel, hubieron varios reyes, por más de 265 años. El pueblo se mantuvo en desobediencia, conociendo la ley de Dios. Mire la paciencia de nuestro Dios. Y no es que el pecado, mire, de los reyes del pueblo durante 65 años, en el primero, segundo, tercer año, o los primeros 10 años del pecado del pueblo, Dios ya vino con juicio, vino con ira. Mire la paciencia de Dios para con ese pueblo. El pecado llegó a lo sumo. La rebeldía del pueblo de Israel, conociendo la ley de Jehová, Dios tuvo paciencia 265 años antes de este caso, que fueron llevados cautivos a Babilonia por su desobediencia, el pecado de la idolatría. Bueno, más o menos ese es el contexto. Y si vemos nosotros esto a la luz de la
actualidad vemos también que hay muchos hijos del Señor que tienen mucho tiempo de conocer la palabra, pero viven en desobediencia. Y vemos la tremenda paciencia de Dios. ¿Qué hace el pecado? Trae cautiverio. El pecado que hace trae ataduras, trae maldiciones, área económica, área moral, área espiritual, área física. Por eso es importante la palabra del Señor, la luz. ¿Para qué? Para que usted y yo no repitamos los errores, mire, del pueblo de Israel. Por eso está esta sabiduría. ¿Para qué? Para que usted y yo adquiramos sabiduría y obedezcamos la palabra, tomemos la decisión de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a la esclavitud? Mire, este pasaje nos va a ayudar a examinarnos y a corregir por qué un hijo de Dios, mire, queda cautivo. Moralmente, espiritualmente, perdió el gusto, perdió, mire, el sabor de la presencia de Dios, de congregarse, de servirle a Cristo. Hay algo que se interrumpió en tu vida, la comunión con Dios, la vida con Dios. Y como dice 2 Pedro 2:22, hay muchos cristianos que repiten su pecado, como el puerco, como la chancha, dice, lavada, que va y se revuelca otra vez en el lodo. Y como el perro que vuelve a su vómito, es así el necio que repite su pecado. Bueno, que Dios nos ayude por medio de esta palabra. Entonces, hacernos un chequelín, porque un hijo de Dios, así como el pueblo de Israel que tenía todas las promesas, quedó cautivo. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 17, verso 7. Voy directo al grano. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová. Aquí está la primera causa por el cual ellos fueron cautivos a Babilonia. ¿Por qué uno queda cautivo, queda atado, área económica? Por desobediencia. Pecado es desobediencia. ¿Por qué uno queda atado tal vez en las áreas físicas, áreas morales? Por desobediencia a la palabra de Dios. Porque hay gente que vive arrastrándose y una vida espiritual mediocre por desobediencia a la palabra de Dios, por falta de pureza, por falta de santidad. No chequea lo que ve, no chequea lo que escucha, y ahí está, mire, absorbiendo del espíritu de época, y eso mata al espíritu. Mucho tiempo delante del televisor, mucho tiempo delante de los medios masivos, etcétera, etcétera, pero poco tiempo en la presencia de Dios, poco tiempo leyendo la palabra del Señor, y su espíritu se debilita, porque Jesús dijo en Mateo 4:4, que dijo Jesús: el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando al hombre nacido de lo alto, al hombre espiritual que somos usted y yo, a la iglesia de Jesucristo. Dios nos dio, ¿qué nos dio? Nos dio su maná, el pan del cielo. Si usted y yo no buscamos el pan del cielo, no tomamos la decisión de buscar el pan del cielo, nos vamos a debilitar, nuestro espíritu se va a debilitar, vamos a incurrir en pecado. Mire, nos va a tentar el mundo, no vamos a tener la fuerza, la fortaleza para decir no al pecado, y nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Volvió a la esclavitud, volvió al pecado, después de haber sido libre por el Señor de Egipto, de la esclavitud. Que eso no te pase a ti. Entonces, ¿por qué uno vuelve? ¿Por qué un hijo de Dios es atrapado, vuelve a la esclavitud, los malos hábitos? Porque hay pecado en su vida. Entonces yo le aliento en el nombre de Jesús de Nazaret que usted se haga un check-in y haga, mire, con el Señor, ahí en esa intimidad, dígale: Señor, ¿por qué mi área económica está de esta forma, de esta manera? No estoy progresando. ¿Por qué, Señor, mi área moral? ¿Por qué tengo problemas con mi esposo, con mi esposa? Señor, ¿por qué tengo problemas con mis hijos? Y usted analice todos esos casos a la luz de la palabra y vaya corrigiendo su vida. ¿Para qué? Para que usted no quede cautivo, esclavo de aquellas cosas que Dios te ha libertado. ¿Por qué el pueblo de Israel terminó en el cautiverio? Número uno, por pecado en su vida. Usted también podemos terminar en esclavitud si es que no corregimos y no quitamos el pecado, como dice Proverbios 28:13, que dice el Proverbio 28:13, aquel que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Hay muchos que vienen aquí al altar a confesar, pero no se apartan. Confiese y apártese. Y si usted no tiene fuerza para apartarse, entonces pídale al Espíritu: Señor, ayúdame, convénceme de pecado, de juicio y de justicia. Señor, si son pecados morales, si son pecados de servicio a Dios, ministeriales,
pecados económicos, entonces chequéese usted a la luz de la palabra. Si tu economía no está creciendo, es probablemente porque estás en desobediencia a la palabra del Señor. No estás diezmando, no estás ofrendando. Dios da semilla al que siembra. Dice ahí 2 Corintios capítulo 9, 6 en adelante. Dios da semilla al que siembra. Pero ¿qué pasa? Muchos hijos del Señor comen su semilla. Dígale al que está a su lado, no comas tu semilla. No comas tu semilla en términos económicos. ¿Qué significa eso? El diezmo y las ofrendas son tu semilla. Y muchos comen su semilla, no dan sus diezmos, no dan sus ofrendas. ¿Y qué pasa? Vienen a pobreza, vienen a escasez. Su economía queda cautivo por el enemigo por desobediencia. ¿Está conmigo? Dios da semilla al que siembra. Siembre su semilla, no comas tu semilla. Tus diezmos, tus ofrendas son la semilla que Dios te da para que tu área económica no quede atada. Número 2, el versículo 8. ¿Por qué un hijo de Dios, así como el pueblo de Israel, quedó cautivo, mire, esclavizado? Versículo 8, mire lo que dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel hace 2500, 600 años atrás quedó cautivo? Mire, porque permitieron la mundanalidad en su vida. La mundanalidad podemos hoy verlo en un relativismo total. A lo bueno se lo llama malo, a lo malo, bueno, como dijo el profeta. Y estamos en ese marco, en ese contexto. Hoy la iglesia de Jesucristo, usted y yo, estamos en ese marco, en ese contexto donde muchas veces permitimos ideas, ideologías, herejías, mire, la moda del mundo, la moral del mundo. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque anduvieron en los estatutos de las naciones. Las normas de conducta, de vida, lo dicta la Biblia, la palabra del Señor. Las normas de pureza y de santidad dicta la Biblia, la palabra de Dios. Y si usted no tiene aún claro el panorama, mírele simplemente a Jesús y pregúntese, cuando viene una situación moral, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Y haga lo que Jesús haría. En su área económica, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Usted como esposo, pregúntese, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Como esposa, usted pregúntese, ¿cómo trataría Jesús al esposo, a la esposa, a la familia? ¿Por qué? Porque hay ideas, hay movimientos que van en contra de la familia, en contra de la moralidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Prefirieron el consejo de afuera. Como dice el Salmo 1, no andes en consejo del malo. Que tus consejeros, mire, no sean tus amigos. Que tu consejero no sea las novelas. Que tu consejero no sea el pensamiento contemporáneo. Que tus pensamientos y tu consejero sea la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no volvamos a la esclavitud. Versículo 9. Porque un hijo de Dios puede quedar cautivo. Mire, porque sirven a ídolos y no a Dios. O hay pecados ocultos. El versículo 9, pecados ocultos. Mire lo que dice el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Hacemos un alto y usted y yo nos examinamos. Y esta palabra es para que usted vaya a reflexionar ahí en su vida, ahí en su casa. Examine su vida. ¿Qué pecadito hay que usted está haciendo que tu señora no sabe? Que tu esposo no sabe. ¿Estás faltando a la ética? ¿Estás teniendo una amiga que no es tu esposa? Esos son pecaditos que se hacen en secreto. ¿Estás teniendo un amigo, tu confidente, y ese no es tu esposo? Estás entrando en un terreno peligroso, fangoso. El pueblo de Israel cometió pecado en secreto. Probablemente, si hubiese habido todos los medios que hoy hay, algunos maridos estarían mirando un poco de pornografía, estarían haciendo cosas indebidas.
Mire, piropeándole a una mujer, piropeándole, mire, a la secretaria, cosas indebidas. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. ¿Qué es lo que usted está haciendo que no es recto delante de Dios? Esa respuesta la tenemos cada uno. Y esos son los elementos por el cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y son los derechos legales que usted y yo le damos al diablo. ¿Para qué? Para que él también tenga presa, cautiva, esclavizaba ciertas áreas de nuestras vidas. Bueno, seguimos. Versículo 12. ¿Por qué el pueblo del Señor fue llevado cautivo? ¿Y por qué usted y yo podemos también volver a la esclavitud? Versículo 12. Mira lo que dice. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Probablemente usted no se inclina a alguna imagen, porque las imágenes, los ídolos, son representaciones físicas de poderes invisibles de las tinieblas. Y cuando usted ora, le reza a los ídolos, vírgenes, santos, etcétera, hay una intimidad, porque usted le confiesa todo. Le está diciendo: San fulano, San Expedito, San esto, Santa fulana, mire, tengo esto, mi esposo esto, mi esposa esto. Hay una intimidad, y detrás de cada ídolo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hay espíritus, hay demonios. Y usted se está, mire, usted está intimando con demonios que son ídolos. Un ídolo también puede ser, mire, no una figura hecha por manos de hombres, puede ser tu novela que ocupa el lugar de Dios, más tiempo delante del televisor que leyendo la palabra. Un ídolo puede ser tu teléfono. Vos estás más pendiente de tu teléfono, mire, que de la Biblia. ¿Quién gana la batalla en ese día a día? ¿La Biblia o tu teléfono? Ídolo, elementos que te roba la comunión y el espacio que tú tienes que tener con el Señor. Esto pasó con el pueblo de Israel y servían. ¿Cuánto tiempo pasas delante del televisor? Es como que estás sirviendo, prestándole tu tiempo, tu mente, tu corazón, para que te ministre valores totalmente, mire, antibíblicos. ¿Qué tipo de música estás escuchando? Eso también puede volverse un ídolo. No puedo dormir, pastor, entonces pongo esas músicas románticas de perla. Comienza a amanecer, comienza a anochecer, hueles tu perfume es de burdel, de pea, camoa, que esto. Entonces vos también ahí te dormís con eso. Y de la abundancia del corazón, abre la boca. Y vos te levantás y lo primero que comienza a amanecer. Móvil ese marido, ojalá ese marido y me viene algún. Y le está oliendo que no es el perfume normal del jabón Cañadol o Palmolive el que le pones. Ídolos en el corazón, señores, cosa que ocupa el lugar de Dios. De la abundancia del corazón abre la boca. Mi consejo es que usted se llene de la palabra de Dios. Y 1 Juan 2:14 dice: y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso vas a hablar la palabra, vas a crear tu universo. Y por medio, mire, de la lectura sistemática, de la disciplina espiritual sistemática, no solamente vas a traer lo que no existe para que exista por medio de la palabra de Dios, sino que vas a mantener tu atmósfera de gloria, de bendición y de prosperidad por medio de la palabra del Señor que tienes en tu corazón. Oye tú, pastor, no sale luego nada, está todo difícil, mi marido nunca va a cambiar y nunca cambia. Porque tú creas tu universo con tu palabra. Mi hijo luego nunca va a cambiar. No me va a salir nada. No, ¿para qué me voy a trabajar si nunca luego puedo? No me sale luego nada. Tu palabra crea tu universo. Padre, yo te doy gracias. Hoy voy a salir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque tú me das el poder, me das la sabiduría, la inteligencia para prosperar, porque de ti viene el poder para hacer la riqueza. Y salgo de acá y no digo: ¿dónde sopla el viento? No, ya te vas en lo certero, te vas con un corazón positivo, porque estás lleno de la palabra y la palabra te impulsa, te da fuerza y te hace ver a las cosas que no son como si fuesen. El pueblo de Israel se descuidó de todo eso, pecados ocultos, pecados en su vida. Permitió que el mundo entrara en su corazón. No permita usted
que haya pecado en su vida. No permita usted que el mundo entre a tu corazón. No permitas que haya pecados ocultos, como dijo David. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Porque muchas veces miramos por el error del pastor, de fulano, de perengano, de lino. Cambia un poquito, empieza a mirarte acá adentro. Empieza a mirar tu conducta respecto con tu esposo, con el compromiso que hiciste, respecto a tu esposo, el compromiso que hiciste con ella, respecto con el compromiso que hiciste con él. Si miraste para adentro y decirle, Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Espíritu Santo, convénceme de pecado, de juicio y de justicia. Yo quiero arrepentirme, quiero tu bendición. No quiero volver a la esclavitud. ¡Vos! Te despertaste, ¿verdad? Y cuando suena el chofar de Yahweh, de Jesucristo, de Yeshua Mesías, usted y yo podamos encontrarnos allá arriba. Esto es serio, hermano. Esto no es una cuestión de simplemente venir al culto, tocar tambor e irse ya a la casa. ¿Por qué el pueblo del Señor quedó esclavo? ¿Por qué usted y yo podemos quedar esclavos? Ahí hay respuesta en el versículo 13 y 14. Que dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. 265 años, profetas, voceros del Señor. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo usted ya tiene de cristiano, de haber nacido de lo alto? ¿Y cuántas exhortaciones, cuántas palabras ya ha escuchado usted? La pregunta es, no es cuánto conoces, no es cuántas veces asististe a los cultos, no es cuánto sabes, es cuánto obedeces. ¿Y quién eso califica? Dios. Estaba, mire, confrontando a su pueblo y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que es enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué dice? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. ¿Y qué le pasó? Fueron llevados cautivos 70 años ahí en Babilonia. Su economía cautiva, su vida familiar cautiva, sus hijos cautivos, todo su poder de prosperar, de poder prosperar iba a manos de otros por su desobediencia. Entonces, en este marco, en este contexto, ¿por qué fueron llevados cautivos los hijos del Señor, los israelitas? ¿Por qué? Porque al ser amonestados no obedecieron. Al ser amonestados no obedecieron. Al ser amonestados no obedecieron. Decirle por favor al que está a tu lado: te están hablando. Te están hablando. Este profeta, que es un profeta, vocero de Dios, ¿qué hago yo? Declaro lo que está escrito acá. Esto también me corta a mí y le corta a usted. Entonces, por favor, ¿por qué fueron llevados cautivos? Porque Dios le envió profetas. Aquí hay un servidor que todos los domingos, hay un servidor ahí en su célula que le está enseñando la palabra. Ponga en práctica la palabra, por favor. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque si somos oidores tan solamente, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Para qué viene usted aquí a la casa del Señor? Para que usted reciba un cosquilleo en el oído. Y usted que está en adulterio, usted que está en fornicación, usted que le roba a Dios no dando sus diezmos y sus ofrendas, usted se sienta cómodo, feliz y tranquilo con la nueva Gigi que viene. Porque la otra ya mucho, no es la voluntad de Dios había sido. Le dejaste con 2, 3, 4 hijos, no es la voluntad de Dios había sido. ¿Me está usted siguiendo? ¿Para qué usted viene a la casa del Señor? Con todo respeto, este servidor está aquí. Mire, me pongo acá todos los días de servicio para predicarme a mí mismo. Y me predico a mí con firmeza. Si te sirve esto que saco de la palabra, que está fundamentado en la palabra, estos consejos, si te sirve, por favor, claro que te va a servir, llevarlo a la práctica. No te vayas a enojar conmigo porque no es mi opinión la que estoy diciendo. La que estoy enseñando es la palabra de Dios, que tiene poder de darte vida eterna si obedeces, y tiene poder de condenarte si la desobedeces. ¿Está conmigo? Entonces, ¿para qué viene usted a la casa del Señor?
¿Para escuchar la palabra de Dios o para escuchar algo que te haga sentir feliz y contento con tu pecado? Si yo buscara agradarte a ti, entonces no sería siervo de Dios y Dios me va a pedir cuenta. ¿Por qué no hablaste mi palabra? No estoy hablando la mía. Entonces estamos viendo que el pueblo del Señor fue llevado cautivo y aprendiendo sabiduría para que no nos ocurra lo mismo. Vemos el versículo 15, porque un hijo de Dios queda cautivo como quedó el pueblo de Israel. Versículo 15 que dice, desecharon sus estatutos. Muchos no vienen a la escuela de líderes. Muchos no han venido a estudiar una hora antes del servicio que ofrece la iglesia para que tú conozcas los estatutos, los preceptos del Señor. Es tu responsabilidad, es tu privilegio conocer la palabra. Pero usted dice, pero yo nunca deseché la palabra del Señor. Yo nunca, pero con tus hechos negás lo que dice tu boca. Está el centro de estudios teológicos. Vení a instruirte en la palabra de Dios, porque si no lo haces, es lo que hicieron el pueblo de Israel. Desecharon la posibilidad de conocer el pensamiento de Dios, porque querían guiarse por sus propios pensamientos. Desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. El mundo influenció sobre ellos, y los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Noviazgo a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. Noviazgo a la manera del mundo. No importa que no sepa ni tu nombre, pues quizás mañana sea otro hombre o otra mujer que esté en tu lecho haciéndote cuecue. Noviazgo al estilo del mundo. Todavía no están casados, pero debajo de las estrellas, debajo de la luna, debajo del sol, ya pasó todo. No me se ve mal los jóvenes. No quieren casarse más las chicas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que entrar en el matrimonio si antes podemos conocernos? Vamos a conocernos bien primero. Vamos a vivir juntos, sin pacto, sin compromiso. Y después, si es que nos entendemos, entramos en el matrimonio. Es el pensamiento del mundo respecto al noviazgo. Pensamiento del mundo respecto al matrimonio. ¿Sabes qué? ¿Todavía seguís con él? Yo le conozco a ese tu marido, Argel, cara de limón. Yo te puedo asegurar que traigo un balde con agua. Mire, y tu marido pone su dedo ahí, va a hacer limonada. Porque ya que le traí, es una limonada tú. Déjale. Pensamiento del mundo. Mira, ¿por qué no le haces caso a tu compañerito de facultad? ¿Por qué no le haces caso a Perenganito? No veo ese ingeniero que está allá en el tercer piso, que está haciendo el edificio cerca de tu casa. Vos te fuiste ahí al coreano a comprar algo y ese salió esa sabandija y te dijo de piropear, ¿entiendes? Y ya pues sanga, vamos a ver, ¿quién es? ¿Dónde está? Claro, porque tu marido pues no te hace mucho caso, tu marido lo otro. Pensamiento del mundo, ideología del mundo, estatuto del mundo. Mire, pensamiento de época. Déjala a tu marido, pero ¿qué dice la Biblia? En las buenas y en las malas. Y hay un poder que tú tienes, mujer, tus rodillas, para que tu marido cabeza dura cambie. Varón, tú tienes un poder a tu disposición, tus rodillas, para que tu mujer que te clava con su rulero a la noche no te clave más. Y el borique le sale cuadrado, le salga redondo. ¿Me están entendiendo? Porque hay gente que en un momento de locura, en un momento jacula, saca palabras, boom, se enoja, él se va, ella se queda, ella se va a la casa, boom. Y viene el compañerito ahí, vamos a tomar un café, sí, y va y le descarga todo su corazón. Y después se despierta, ¿qué hago yo acá? Un motel. ¿Entendés? Su él dice, mi marido no me entiende, luego, y él dice, sí, yo te entiendo. ¿Me explico? El diablo usa esa circunstancia. Cálmese si usted es un cristiano. Arregle su corazón con Dios. Si usted tiene problema con su esposo, con su esposa, cuando usted arregló su corazón, lo perdonó y empieza usted a bendecir, luego vaya y converse con su esposa, con su esposo en la menor, en clave de fa. Ni en la mayor.
Herido sea, herido sea. Desecharon los estatutos y pacto que él había hecho con sus padres. Entonces el otro motivo por el cual fueron cautivos, desecharon los estatutos, los preceptos de Dios. Versículo 16. Dejaron los mandamientos de Jehová. Mandamiento de no deje los mandamientos de Dios. Lea la palabra de Dios, por favor, todos los días medite y obedezca los mandamientos de tu papá. ¿Cuántos son padres acá? Usted va a entender entonces, cuando el hijo obedece las directivas que le da. Te pone contento porque es para su seguridad. Pero el hijo que desobedece tus mandamientos, las directivas que le das, el consejo que le das, se estrella. Muchos hijos de Dios desobedecen los mandamientos del Señor, se estrellan, patean el clavo no sangra. Entonces obedezca los mandamientos de Dios porque eso está para nuestra guía. En el contexto del rol del varón dentro de la casa, en el marco de la familia, la mujer, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es su rol dentro del matrimonio? ¿Cómo tiene que cuidarse un matrimonio? La familia, ¿cómo educar? Manténganse en los mandamientos del Señor, en el nombre de Jesús, para que usted tenga éxito en la vida y no quedes esclavo. Vamos terminando, porque fueron cautivos el pueblo de Israel como usted y yo también podemos llegar a quedarnos. Versículo 17, otra vez esclavos del mal. Mira lo que pasó acá. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a la adivinación y agoreros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Los padres fueron malos ejemplos para sus hijos. Mamá, todo lo que vos haces, está tu hijita ahí. Mi amor, cállate. Toma tu yes, tu juguito, anda a jugar ya, yo estoy acá, está por terminar, este es el penúltimo capítulo de la novela, no me molestes, por favor. Entra el marido, mi amor, está la comida, mi amor, allá anda a calentar, no sé si está el arroz viejo, nada, mi amor, aquí estoy, en mi devocional diario. Mal ejemplo a la niña. Ella está jugando con su juguetito, pero está absorbiendo cómo le besa, cómo le miente, cómo llora. Y después le ve a su mamá, a su papá que hace lo mismo. Y ella lleva esos códigos. Mal ejemplo. ¿Me está siguiendo? La nenita se fue y le vio a su mamá. Le escuchó a su mamá hablar por teléfono con un ex amigo. Y la nenita: mamá, ¿quién es ese señor que te llama tanto? Cállate, es tu tío. Y después ella creció, ¿entendió? Es tu tío, vio. Otras cosas y no había si era mamá. Mal ejemplo. ¿Me está siguiendo? El papá que... Olimpia, campeón. El mitad también creció y... Capó y sigue el ejemplo de papá. Y nunca le dio a su papá arrodillado leyendo la Biblia. Y después le quiere obligar al hijo a venir a la iglesia. Mal ejemplo. ¿Saben por qué yo estoy acá? Por el ejemplo de mi papá y de mi mamá. A veces abría el cuarto y le decía a papá, mamá arrodillado, orando. A la puta, se me grabó eso. Hoy que hago mi matrimonio, a propósito lo dejamos medio abiertita la puerta ahí para que Alan se dé cuenta, que nosotros, y la pastora estamos orando, papá, Dios, y cuando sabemos el horario que él se levanta y sale, ahí los propósitos, ven el nombre, aunque sea de pero es de verdad, lleva un buen ejemplo. ¿Me estás siguiendo? Si tienes hijos adolescentes, hijos pequeños, que te lean a leer la Biblia, que te vean a alabar al Señor. El pueblo de Israel se llevó cautivo porque no le formó a sus hijos, le dieron mal ejemplo. La pregunta que usted tiene que hacerse, varón, ¿sos un buen ejemplo para tu hijo? Sale contigo tu hijo adolescente, va manejando, Nema capture mañana todas las nalgas que pasan ahí. Papá, que va a chocar. ¡Ay! Te entretuvo unas nalgas, unas piernas. ¿Y tu hijo también? ¿O se casa? ¿Pero quién lo está mirando otra vez? ¿Quién lo está mirando? ¿Cómo le digo? Mal ejemplo.
¿Me está siguiendo? Está el papá de noche, está durmiendo la patrona. Te puedo usar, pinina. Y entró el hijo despacito porque, ¿entendés? O pilla paitera y tú ves ya tineri o shaina, alguna bombachita por ahí, algunas mujeres que, pobres, porque tienen poca ropa, no tienen dinero para comprar ropa. Medio pío, bebé. Cambiase. Papá, ella villana, con razón que mamá te hace dormir ahí eso del árbol. Fueron mal ejemplo. Versículo 21 al 22, terminamos. ¿Por qué el pueblo de Israel fue cautivo y por qué usted y yo podemos volver a la esclavitud espiritual? Mire, porque sus líderes también fueron de mal ejemplo. 21-22 que dice, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabot, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Tu ejemplo, tu conducta de vida habla mucho más fuerte. ¿Y sabes qué? No es cuánto conoces de Dios. Vos conocés la Biblia, la doctrina correcta, pero vos impartís lo que sos. A tus hijos, como líderes, nosotros impartimos lo que somos. Si usted es un hombre de oración, tus discípulos van a ser hombres y mujeres de oración. Si usted es un hombre santo, una mujer santa, tus discípulos van a ser hombres y mujeres santas. Si tú eres un hombre temeroso, una mujer temerosa del Señor, un hombre amante de la palabra de Dios, santo, puro, tus discípulos, porque transferimos lo que somos. ¿Está conmigo? Que Dios nos ayude, señores. Terminamos. ¿Qué hace nuestra desobediencia? Versículo 18, desata la ira de Dios. Y Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Dios puede apartarte por desobediencia. Conocés la palabra y persistís en el pecado como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hace nuestra desobediencia? Hace que Dios nos deseche. Versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Cómo está tu economía? ¿En manos de saqueadores o en manos de aquellos que bendicen tu vida? ¿Qué pasa cuando nuestra desobediencia es marcada? Dios quita al pecador de delante de sus ojos. Versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. En ese marco, en ese contexto, luego Daniel ora al Señor, se cumplió el tiempo, mira, de la deportación, de la esclavitud, 70 años, y vuelve el éxodo ahí con Nehemías, con Esdras. ¿Qué detiene la ira de Dios, el juicio de Dios? 1 Juan 1:9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pueblo de Israel tenía profetas, tenía pastores, tenía predicadores. Endurecieron su corazón. No endurezca usted su corazón. Si hay algo que Dios te está hablando en esta mañana respecto al por qué tu vida está cautiva, no hay crecimiento, no hay madurez, entonces hagámonos un chequelín, confesemos el pecado porque Dios va a perdonarnos y va a limpiarnos. 1 Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted se arrepiente en esta mañana, hay alguien, mire, que no perdió un solo caso delante de la corte divina. Se llama Jesucristo, el abogado perfecto. Te va a defender si hay arrepentimiento en tu vida. Bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. ¿Qué hacer para que la ira de Dios no venga? Arrepentimiento profundo. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana de lo peor, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Mírese cómo está tu almita. Dios te dice: arrepentite, vamos a entrar a cuenta. Poné aquí tu pecado, pedime perdón y yo te voy a purificar. Tu problema es la pornografía, vení, confesame.
Yo te voy a dar el poder, te voy a purificar. Tu problema es el adulterio, vení aquí, confesame, vamos a arreglar cuentas, yo te voy a perdonar. Tu problema es la fornicación, vení, yo te voy a... Tu problema es la yuruguasización, ¿cómo se dice? Yuruguación, tu boca chismosa, maldiciente, vení, yo voy a purificar tu lengua. Tengo una tijera bien grande, voy a cortar espiritualmente la lengua que está detrás de la lengua de carne. ¿Me está siguiendo? Arrepentimiento profundo. Vemos Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios nos está dando en esta mañana la oportunidad para arrepentirnos. Para arrepentirnos en base, mira, a esta historia, en base a esta sabiduría que quedó registrado para que no imitemos, mire, los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué hacer para que la ira y el juicio de Dios no venga sobre nosotros? Mostrar frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Si usted viene aquí a pedir perdón por el pecado de pornografía, por el pecado de adulterio, por el pecado de esto, de lo otro, entonces, acto siguiente, si tu problema es la pornografía, saca todo eso que tenés bajo tu colchoncito, todo ese manualcito, la Biblia del diablo. Pornografía. Entonces, tomate la disciplina, inclusive si ahí en tu WhatsApp o en tu teléfono, la vida y la muerte están en tu mano. La muerte, si te metes en esos lugares oscuros, y ahí tenés en tu celular, la vida y la muerte. Lo que escogieres. Arrepentimiento. Entonces hay que quitar frutos dignos de arrepentimiento. Señor, mi problema es, Señor, el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? No vaya a pasar más frente al kiosco de Don Pedro. El derecho de otro lado. Si tu problema es la pornografía, no vaya a pasar más junto al kiosco de Don Carlito. El derecho es. Toma frutos dignos de arrepentimiento. Si tu problema es el maltrato que le haces a tu esposa, a tu esposo, frutos dignos de arrepentimiento, nunca más le maldigas. Nunca más saques de tu boca maldición contra tu esposo, contra tu esposa. Cuídale. Y a partir de hoy, empieza a regar la plantita. Si tu esposa se levanta con la cara larga y te mira acá y te quiere garrotear, y porque el cristiano le pide fuerza, Señor, para no darte un sopapo, bueno, colaborana. Arrepentite y decirle, a partir de hoy, mi esposa, en vez de levantarse con un que ella se levanta. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Contenta y feliz porque le das su 100,000 y también de noche le das el cariño, el amor que ella aprecia. No, ¿entendés? Gallito. No, ahí le preparas como vaso frágil. Mi amor, qué hermosa que está, qué linda que sos. Daniela, eres yo, castigo a suya. Una por lo menos antes de entender, de entrar ahí en el secreto. Bueno, hay que cambiar. Frutos dignos de arrepentimiento. Si no le das gracias a tu esposa por el boriborí, por el café que te pone, el huevo frito que te pone, empezá a decirle, gracias mi amor, gracias porque me servís preciosa. Muchas gracias. Y si vos nunca le agradeciste a tu esposo, porque oye, paga la luz, paga la... Es que es tu obligación, no luego. La Biblia dice que vos como hombre tenés que poner esto. Sí, pero dale gracias mi amor, mediante vos. Motivan a su vez. Papi, gracias. Gracias. Ahora hace mucho calor, tenemos aire acondicionado, antes teníamos la pantalla. Y vamos creciendo en la gracia del Señor. Teníamos un ventilador, pero hoy tenemos un aire acondicionado. Gracias, papi, por ti. Mi amor, yo también estoy trabajando, voy a colaborar. Yo voy a pagar la luz, vos pagas el agua. El esposo yo frutos dignos de arrepentimiento. Y mírate, me trae florcita y ahora me da gracias. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me estás siguiendo? Frutos dignos de arrepentimiento para con Dios, borrón y cuenta nueva, pero hay que cambiar el estilo de vida. Otro versículo, Hechos 17, 30-31, que dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que espera Dios de todos nosotros?
que nos arrepintamos, cambiemos de actitud y mostremos frutos dignos de arrepentimiento, que nos involucremos en su servicio. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces Dios nos da en esta mañana la oportunidad de volver a sus pies, a esa intimidad con Él, a ese primer amor, pero hay que arrepentirse. Decirle: Señor, perdí el apetito por la lectura de tu palabra. Señor, ya no tengo más ganas de estar en la intimidad. Señor, hoy mi oración es simplemente: gracias, Señor, por estar conmigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero antes era intimidad con Dios, lectura de su palabra, servicio, vitalidad, fuerza. Hoy, ¿cómo estamos con Dios en ese aspecto? Hay que arrepentirse. 2:16, Apocalipsis 2:16, que dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. Apocalipsis 3:19-22, que dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón se abre por dentro. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué hará que la ira de Dios no venga sobre ti, sobre tu familia, sobre tu generación? El arrepentimiento. ¿Qué hace el arrepentimiento? Tú cuidas tu salvación con celo, con temor y temor, hará que tú te sientes a la derecha de él. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Que estuvimos hablando, el pecado y el cautiverio. ¿Por qué el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Y vimos los pecados. Número 1, pecado en la vida. Número 2, mundanalidad en la vida. Número 3, pecados ocultos. Número 4, la idolatría. Número 5, fueron amonestados y no obedecieron, cerraron su corazón. Número 6, desecharon los estatutos del Señor, dejaron los mandamientos del Señor, y muchos fueron malos ejemplos para sus hijos, y también los líderes espirituales fueron de mal ejemplo. Usted como líder, sea un buen ejemplo, seamos buenos ejemplos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque ella no volverá vacía. Señor, nosotros, como estuvimos cantando, no miramos para atrás, miramos para adelante. No vuelvo atrás, nos vamos para adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.